Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas. De múltiples formas. De cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas, de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza. Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que lo mejor es quedar el último, que nunca podrás verlo todo, que aquí, cuando somos felices, gritamos, que en esta costa, aunque llegues muerto, revives. Que lo de las redes y lo de navegar no nos estresa nada de nada. Que para ver bien apagamos la luz. Que incluso bajo tierra puedes encontrar tesoros. Que somos muy originales. Pero nos encanta repetir. Yo que tú le daría una vuelta. Porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia. Soy mar de calma, de vida,
de aventura, de salud, de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia. Espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones. Y donde proporciono bienestar. Donde el ritmo se calma, los músculos se relajan, la piel rejuvenece. A veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega.
la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza. Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que lo mejor es quedar el último, que nunca podrás verlo todo, que aquí, cuando somos felices, gritamos, que en esta costa, aunque llegues muerto, revives. Que lo de las redes y lo de navegar no nos estresa nada de nada. Que para ver bien apagamos la luz. Que incluso bajo tierra puedes encontrar tesoros. Que somos muy originales. Pero nos encanta repetir. Yo que tú le daría una vuelta. Porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia. Soy mar de calma, de vida, de aventura, de salud, de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia. Espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones. Y donde proporciono bienestar. Donde el ritmo se calma, los músculos se relajan, la piel rejuvenece.
veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas, de mitos, de leyendas,
la naturaleza. Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que lo mejor es quedar el último, que nunca podrás verlo todo, que aquí, cuando somos felices, gritamos, que en esta costa, aunque llegues muerto, revives. Que lo de las redes y lo de navegar no nos estresa nada de nada. Que para ver bien apagamos la luz. Que incluso bajo tierra puedes encontrar tesoros. Que somos muy originales. Pero nos encanta repetir. Yo que tú le daría una vuelta. Porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia. Soy mar de calma, de vida, de aventura, de salud, de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia. Espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones. Y donde proporciono bienestar. Donde el ritmo se calma, los músculos se relajan, la piel rejuvenece. A veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar.
Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Bueno, boas tardes a todos. Estamos aquí para presentar Ourense Provincia Termal. Agradecer en primeiro lugar a presenza do presidente da Xunta, Afonso Rueda, o noso presidente do Parlamento de Galicia, o presidente da Deputación de Ourense, o presidente do Clúster de Turismo de Galicia e, como non, a Nieves Álvarez, a nosa protagonista deste momento. Buenas tardes y bienvenidos a todos al stand institucional de la Xunta de Galicia. Hablar de Ourense es hablar de un destino especial por muchos motivos, ya que nos ofrece muchos de los ingredientes que el viajero busca. Es termalismo, es Camino de Santiago, es gastronomía, es enoturismo, es naturaleza. No hay duda de que es un destino perfecto siempre, y así también lo entienden los viajeros que visitan Galicia. Como saben, estos últimos años han sido especialmente buenos para el turismo gallego. Hemos recibido más viajeros y peregrinos que nunca y que han hecho más noches que nunca en los establecimientos turísticos gallegos. Y también ha sido un buen año para el sector, que ha visto mejorada su situación, con niveles de rentabilidad hotelera más altos de la serie histórica. En la Xunta de Galicia estamos convencidos de que gran parte del éxito viene de la mano de la calidad de la oferta que hoy presentamos, pero también del esfuerzo del sector y de una acertada gestión de las administraciones. La estrecha colaboración que mantenemos con la Diputación de Ourense a través del INORDE es un perfecto ejemplo de este buen hacer. Y hoy también nos lo demostrará con los planes que tiene previsto para impulsar el turismo en la provincia durante todo este año 2024, que conoceremos a continuación. Desde la Xunta de Galicia compartimos ese objetivo de trabajar por un turismo cada vez más sostenible y diversificado. La provincia de Ourense cumple todos los requisitos para ayudarnos a conseguirlo, sobre todo de la mano del termalismo, una apuesta que estamos reforzando. La oferta termal gallega, con más de 20 balnearios, algunos de ellos de larguísima tradición como centros terapéuticos, supone el 20% de toda España y ofrece cerca de 3.000 plazas de alojamiento. Es una oferta de alojamiento que destaca por su calidad, porque Galicia ocupa la primera posición en España en cuanto a número de balnearios con Q de calidad. En la Xunta de Galicia tenemos muy presente el valor de todo este gran potencial termal que tenemos y también de las enormes posibilidades de consolidación que nos ofrece en el turismo como una acción desestacionalizadora. Por eso, desde hace años tenemos una firme apuesta por garantizar la calidad del termalismo y potenciarlo turísticamente. Y se nos presenta ahora un futuro bastante alentador, porque con los fondos europeos Next Generation, que fueron asignados a Galicia para desarrollar acciones de sostenibilidad turística, hemos escogido
que el termalismo centre las actuaciones que se ejecutarán en este año 2024. Con un presupuesto de más de 21 millones de euros, se ejecutará en Galicia el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino sobre villas termales y cascos históricos. Y, entre otras muchas medidas, en él incluiremos distintas acciones para la mejora de infraestructuras y oferta termal en Galicia. También contará con distintos planes territoriales de sostenibilidad de los que se beneficiarán unos 30 ayuntamientos de esta provincia. Será una opción excelente para reforzar la ya muy atractiva cantidad de experiencias turísticas relacionadas con el agua. Y también será clave para seguir impulsando el sector en Ourense. Esperamos que sean muchos los que durante este año quieran viajar a Galicia y a esta provincia, y que el sector turístico siga haciéndose fuerte y ofreciendo la calidad a la que nos tiene acostumbrados. Desde Turismo de Galicia seguiremos trabajando para ello y brindamos, como siempre, toda nuestra colaboración. Sin más, damos paso a continuación a la presentación que comenzará con la proyección del vídeo promocional de la campaña concebida en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística Ourense Termal, en el que colaboramos. Seguidamente intervendrá Nieves Álvarez, protagonista de la campaña, cuyo director creativo es Mario Sierra, uno de los referentes de este país. Cerrará el acto el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estoy muy ilusionada de estar aquí en esta nueva edición de Fitur 2024, presentando la campaña Nunca dejes de soñar, que lo que pretendemos es divulgar el turismo termal de Ourense, pero sobre todo también el saber que con compromiso y con esfuerzo todo se puede conseguir.
Para mí es un auténtico honor y tengo que dar las gracias al turismo de Ourense y a la Diputación por honrarme de ser la imagen de esta bonita experiencia. Ahora, viendo estas imágenes, la verdad es que me he emocionado porque yo conocía un poquito la región, la provincia de Ourense, siempre por motivos profesionales, pero nunca había tenido la posibilidad de estar 4 días descubriendo este bonito regalo de la naturaleza, como es Ourense. Tengo que también agradecer a este fantástico equipo que, gracias a su pasión y gracias a su entrega, ha hecho posible estas imágenes. Gracias a un fantástico equipo de Mario Sierra, Fran Marto, todo el equipo de asistentes, estuvimos recorriendo la provincia durante 4 días incansables, que además siempre nos reíamos porque decíamos, aquí en Ourense nunca se hace de noche. O sea, las jornadas eran intensísimas porque aquí nunca anochecía. Fue un descubrimiento a nivel de gastronomía, un descubrimiento a nivel cultural, un descubrimiento a través de la vegetación y de su patrimonio. A tan solo 2 horas y cuarto de Madrid, porque es que no se tarda absolutamente nada. Así que para mí es un auténtico honor invitar a todos los que no conozcan la provincia de Ourense de, por supuesto, visitarla, y a aquellos que ya la conocen, volver. La riqueza que tiene su turismo termal es un auténtico lujo. Yo, es verdad que tengo que reconocer que fui una auténtica privilegiada. Las termas fueron cerradas a primera hora de la mañana para que nosotros pudiésemos disfrutar de todos sus beneficios y también de poder realizar estas imágenes sin molestar a la cantidad de turistas que estaban esperando a que la hora oficial de abertura de las termas se hiciera. Yo jamás había visto tanta gente esperar para poder entrar a su hora. Increíbles los poderes de las aguas termales, es algo también de lo que quiero volver a disfrutar, pero sobre todo invito a todo el mundo a visitar esta bonita provincia y a todos sus secretos. Para mí será un honor ser embajadora de este bonito proyecto y espero volver ahora ya más bien como turista y disfrutar como todo el mundo, así, de manera relajada. Así que millones de gracias, de verdad, ha sido un auténtico honor de poder formar parte de este sueño, porque nunca hay que dejar de soñar. Gracias. Perdón, se me ha olvidado un dato, yo creo que uno de los más importantes y que además es el que más me ataña. Hay una industria muy importante en nuestro país que genera muchísimos puestos de trabajo, que es la industria textil. Ourense tiene un patrimonio en industria textil impresionante. Todas las imágenes que veis aquí y que están realizadas gracias a los estilismos de los diseñadores de la región, del grandísimo Roberto Berino, de Purificación García, de Adolfo Domínguez. O sea que tenemos también que dar visibilidad a esta gran industria que mueve muchísimos puestos de trabajo. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, presidente da Xunta que acaba de abandonar el acto, pero que nos honró con su presencia, presidente del Parlamento, diputados, senadores, presidente del clúster, bueno, amigos y amigas, todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación central de la provincia de Ourense en Fitur, y gracias también a Turismo de Galicia por la acogida que nos brinda en este stand de nuestra comunidad. Nos damos cita en esta gran feria internacional de turismo como es Fitur para lanzar el año turístico de nuestra provincia, que por cierto acaba de comenzar ya el ciclo de una de sus fiestas de mayor arraigo y singularidad, como es el Entroido para nosotros, el carnaval para todos ustedes. Si bien la provincia de Ourense atesora un rico patrimonio, una gastronomía de calidad y una naturaleza propia de un paisaje gallego de interior, sin duda, lo que más nos diferencia es ser la provincia termal por excelencia de España.
Por ello, decidimos estrenar en este gran foro la campaña Ourense Termal, Nunca dejes de soñar, desarrollada dentro del marco del Plan de Sostenibilidad, otra palabra muy utilizada hoy y muy importante, turística de esta provincia. Una invitación, sin duda, a soñar en el mejor destino que cualquier visitante pueda desear para reconectar con uno mismo. Les aseguro que ese lugar existe y, además, muy cercano, Ourense. El mencionado plan, como ya se indicó aquí, es ejecutado por la Diputación de Ourense en colaboración con la Axencia de Turismo de Galicia y la Secretaría de Estado de Turismo para lograr la transformación competitiva de 15 municipios rurales termales de nuestra provincia. Una de las actuaciones previstas en este plan era la realización de una campaña de promoción que conjugase nuestros recursos patrimoniales y enogastronómicos con nuestras aguas mineromedicinales. Unas aguas que brotan tanto en balnearios, con sus tratamientos terapéuticos de vanguardia. Tenemos aquí también a representantes de la empresa, del sector privado, o también brotan en plena naturaleza, a través de nuestras termas al aire libre. Dos formas de vivir el termalismo y que son parte de ese estilo de vida saludable que los turistas demandan cada vez más durante sus vacaciones. La campaña Nunca dejes de soñar evoca, como habéis podido ver en el vídeo proyectado, una serie de experiencias sostenibles que se pueden disfrutar a lo largo y ancho de toda la provincia, combinando la estancia en hoteles y alojamientos singulares con una inmersión en las aguas mineromedicinales. Así, invitamos al espectador y al potencial turista a recorrer el seductor entorno del río Miño, pasando por los balnearios de aguas mineromedicinales de Layas, Arnoia, Partovia o Cortegada, pero también por las termas al aire libre de Presigueiró y Outariz, la majestuosa fortaleza de Monterrey con sus viñedos o el legado histórico del yacimiento romano de Aquasquerquenis a las puertas del Parque Natural de Xurés son otros de nuestros recursos que también se proyectaron. Como podéis comprobar, Ourense es ese pequeño gran paraíso de bienestar y muy importante, a tan solo 2 horas y 15 minutos en AVE de Madrid, que permite disfrutar de este entorno, de este destino de salud y bienestar. Creedme que esto es el gran factor diferencial, junto con el recurso, sin duda, ya expresado, esa proximidad que nunca tuvimos, y lo sabemos bien los que vivimos allí, los que nacimos allí, que siempre quedábamos lejos y que ahora, desde luego, tenemos que poner en valor esta circunstancia. Nuestra marca turística representa los 4 recursos de cabecera que definen nuestro destino, tomados claramente en este vídeo como referencia: el patrimonio, la naturaleza, la enogastronomía y el termalismo, como ese, sin duda, este último gran factor diferencial. En cuanto a patrimonio, contamos con más de 70 bienes patrimoniales declarados de interés cultural, algunos de ellos reflejados en esta campaña. No debemos de olvidar que la provincia de Ourense es la segunda en románico de toda España. Si hablamos de gastronomía, nuestra mesa está basada en productos de proximidad, otro concepto manejado esta mañana en la presentación de la Xunta, para todo Galicia, y con el protagonismo añadido de los vinos de 4 denominaciones de origen ourensana. La cultura vitivinícola está íntimamente ligada a las comarcas termales de O Ribeiro y Monterrey, pero también a Valdeorras y a Ribeira Sacra, donde podemos visitar bodegas en las que vivir el enoturismo es lo natural. En cuanto a la naturaleza, Nieves lo decía, es un paraíso, está ligada precisamente a este Ourense termal y es una manera de disfrutar de estas experiencias sostenibles. Por ello, también dentro de este plan de sostenibilidad tan importante, tenemos otra propuesta que se ha hecho y que es la de los ecobarcos, una nueva experiencia para navegar
por aguas interiores de nuestro territorio mediante pequeñas embarcaciones eléctricas de hasta 8 plazas que se pueden reservar de forma individual o en grupo. Acabo de referirme al patrimonio, a la naturaleza, a la enogastronomía y, por supuesto, al termalismo, pero también hay otros factores que se conjugan perfectamente con estos recursos. También lo hacía ver nuestra embajadora, factores que tienen nombre propio, como son el resultado de un gran trabajo y de mucha creatividad de ourensanos de reconocido prestigio. Hablo de la moda, pues renombrados diseñadores de Ourense como Roberto Berino, Purificación García y Adolfo Domínguez han dejado huella en esta campaña. Cada atuendo se integra de manera armoniosa con las distintas localizaciones. Diseños que añaden una capa, sin duda, de calidad a esta experiencia visual y ponen en valor uno de los sectores estratégicos de la provincia, la industria textil. Terminamos con agradecimientos. Para hacer posible esta campaña hemos contado con un extraordinario equipo de creadores, profesionales, técnicos y artísticos a los que traslado mi felicitación. También quiero hacer extensivos los agradecimientos a la colaboración institucional, la Secretaría de Estado de Turismo y, por supuesto, la Axencia de Turismo de Galicia por ayudarnos a impulsar este Ourense termal. Además, mi gratitud a las alcaldesas y alcaldes involucrados en el desarrollo de este enfoque sostenible de nuestro destino singular. Y también, claro está, a la iniciativa privada, balnearios, alojamientos, restaurantes, guías y muchos más servicios turísticos que se están implicando en el sistema integral de calidad turística. El turismo no solamente es un sector, hoy no. El turismo, en sus diversas formas, es un sector que extiende sus tentáculos, en el buen sentido, a todos los ámbitos de nuestra vida. Genera riqueza, favorece el emprendimiento y crea empleo. Contribuye a poner en marcha servicios y ofrece calidad de vida a los residentes del lugar de origen. En el caso de Ourense, además, es una herramienta que nos ayuda a fijar población en el rural y afrontar el reto demográfico e incluso promover la conservación también del entorno natural y patrimonial. Espero que a través de esta campaña despertemos la atracción del turista, la curiosidad del viajero y sorprendamos al visitante. Nosotros os invitamos a soñar con nuestra tierra. Gracias por acompañarnos y les esperamos en Ourense. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia.
Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas de mitos, de leyendas,